Bueno, muchas gracias a AmCham por esta invitación y la posibilidad de compartir algunas ideas aquí. En el panel de este inicio de la mañana nos acompañan Aileen González, partner de Atix Labs, una compañía especializada en blockchain recientemente adquirida por Globant. Aquí a mi derecha Laura Toledo es vicepresidenta de FAN. FAN es la Fundación Nacional de Nanotecnología. Pablo Selvino, COO para consultoría de Deloitte para la región, LATAM. Y Luis Berger, desde Chile, ¿verdad? Sí. Nos acompaña, gerente de desarrollo de negocios en la nube de Fortinet. Bueno, nos encontramos en un foro de transformación donde el eje principal es la innovación para lograr esa transformación. Y sabemos, como nos dijeron en la apertura, que la tecnología es una palanca siempre para la innovación, siempre que la utilicemos de manera estratégica. Entonces, es un tema prácticamente inagotable para 20 minutos, pero vamos a tratar de aprovechar este tiempo con los invitados para que nos ilustren con algunos conceptos y experiencias sobre estas temáticas. Bueno, si hablamos de tecnologías y tendencias, tenemos que aprovecharlo a Pablo de Deloitte para que nos comente sobre el último reporte de Deloitte sobre Tech Trends 2022, cuáles son estas tecnologías, yo no diría emergentes porque vienen madurando desde hace mucho tiempo, pero que hoy tienen una mayor penetración en la actividad de los negocios hoy. Bueno, antes que nada, buen día para todos. La verdad que un placer compartir este espacio y agradecerles también a AmCham por darnos la oportunidad de compartir este tipo de cosas con ustedes. Déjenme partir, porque uno habla de tendencias de tecnología y como recién decías, en realidad más que tendencias de tecnología es una evolución de lo que va pasando. Déjenme partir del negocio, pensar después en tecnología y volver después al negocio, en donde lo que nosotros vemos es, cuando uno piensa en negocio, lo que nosotros nos encontramos es cada vez organizaciones más complejas y por otro lado requerimientos de los clientes cada vez más simples. La sociedad lo que está demandando es organizaciones que funcionen de manera más natural, más simple, como volviendo al centro de la esencia, por llamarlo de alguna manera. Y dentro de eso lo que sea es un paradigma de cambio, ¿no? En donde tenemos una sociedad, un cliente que busca determinada cantidad de cosas, pero una capacidad organizacional que cada vez a la interna, en general, los clientes con los cuales interactuamos se sienten cada vez más pesados. Cuando me refiero a más pesados es cada vez con mayores dificultades para generar estos cambios de los cuales estamos hablando, la transformación que recién decíamos. Entonces ahí se da como un paradigma de este cambio de por qué si la sociedad, si los clientes están buscando determinadas cosas, a nivel organizacional nos cuesta tanto. Entonces ahí empiezan a surgir distintas ideas e iniciativas, como por ejemplo el tema de ecosistemas, empezar a trabajar de una manera distinta. Y lo que nosotros vemos es que claramente todo ese cambio que se da tiene que ver mucho con el uso de la tecnología, porque uno empieza a ver que los clientes, que la sociedad empiezan a ser cada vez más impacientes, como que le requieren a las organizaciones mayores respuestas, más rápidas, más eficaces. Y ahí es donde la tecnología claramente empieza a jugar un rol bien preponderante. Ahora, cuando uno habla de tecnología, lo que recién también comentaban en la apertura, ¿no? La tecnología no es ni más ni menos que un habilitador. Uno puede meterle todo el fierro tecnológico que uno se imagine a determinada cosa, pero si después no sabemos cómo operarlo, la verdad que va a ser inversión que probablemente no va a terminar dando su fruto. Y ahí es que hay una cantidad de tendencias que claramente vienen evolucionando. Alguna, por ejemplo, el tema de data sharing. Siempre se viene hablando del tema de analytics y en general el negocio está empezando más en cómo empezar a generar o compartir los datos para justamente que en esos ecosistemas empiecen a usarse de una manera distinta. Lo mismo en el tema de cloud, que es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo y quizás más que migrar a cloud es cómo cloud empieza a desarrollar procesos de negocio que sean mucho más estructurales para que cada organización pueda dedicarse más naturalmente a lo que es el core de ese negocio y encontrar así su ventaja competitiva. Por otro lado,
puede llegar hasta el tema de cyber como un tema súper crítico, que claramente se lo viene hablando hace tiempo, pero de vuelta, cyber por sí solo empieza a ser como insuficiente, entonces lo que se está empezando a pensar es en agregarle inteligencia artificial a todo lo que es cyber, justamente como para prepararse hacia el futuro. Hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo hacer las áreas de tecnología más eficientes para que de vuelta cada organización se enfoque en lo que es su ventaja competitiva. O temas como, por ejemplo, empezar a pensar en distintos devices y cómo controlarlos. No sé, por ejemplo, por el lado de health, de entender de que cuando uno está con un determinado dispositivo, sea cual fuere, claramente ese dispositivo tiene que tener cierto gobierno, cierto control y tiene que funcionar bien. ¿Por qué hago este comentario del negocio a la tecnología? Porque claramente yo creo que a lo que nos lleva esa descripción que hoy hacía de negocios complejos, organizaciones complejas y requerimientos simples, es a usar la tecnología en pos de esos requerimientos simples, para que las organizaciones puedan transformarse, para hacerlas más simples, para hacerlas más lean, para de alguna manera poder adaptarse mejor a esas tendencias. Entonces, todo eso son palancas que uno podría usar justamente para cambiar todo eso. Yo creo que, y quizás para redondear justamente por el tiempo que tenemos dentro del panel, a mí me parece que vale la pena mencionar dos palabras cuando hablamos de transformación y cuando hablamos de tecnología. Una es coraje, porque claramente yo creo que sin el coraje no se generan los cambios y más en organizaciones grandes. Y cuando hablamos de coraje tiene que ver con animarse, con realmente empezar a usar las tecnologías para algo distinto. Y hay mucho en la región que se está haciendo de eso. Hay mucho en Argentina que se está haciendo de eso, de empezar a pensar los negocios de una manera distinta. Y hay otra cosa que me parece clave dentro de lo que es la transformación, que siempre se habla de la resiliencia. ¿Vieron cuando uno habla de qué capacidades en la organización hay que desarrollar? Yo creo que la curiosidad. ¿Y por qué digo la curiosidad? Porque en general el tema de la transformación es algo que nunca termina. Yo creo que arranca en determinado momento, pero nunca tiene que terminar y me parece que es algo que siempre hay que seguir buscando para realmente lograr los cambios. Entonces a mí me parece que como resumen, claramente la tecnología es un habilitador. Claramente estas tendencias empujan a que el negocio se empiece a pensar distinto y me parece que el negocio es quien realmente tiene que empezar a usar más la tecnología para cambiar ese negocio, valga la redundancia, y así encontrar una nueva ventaja competitiva, que creo que es lo que el mercado está demandando. Muy bueno, gracias Pablo. Me gustó esto de que la innovación es el camino y no el destino, digamos. Exactamente. Bueno, nos diste pie con la mención de data sharing, la nube, temas de seguridad, para que Luis, desde la mirada de Fortinet en la región, nos pueda decir, bueno, ¿cómo instalamos estos temas en la mesa estratégica y no tecnológica de las empresas? Primero, buenos días a todos. Muchas gracias, Anchan, por la invitación. Y siempre me gusta hacer como algún paradigma de que en general vivimos en una sociedad latinoamericana donde vemos que década a década se vuelve mucho más insegura. Hemos visto como, por ejemplo, la delincuencia aumenta, el crimen aumenta en cada uno de los países. Y en el tema digital es exactamente lo mismo. Estamos viendo un aumento desde inseguridad que usualmente asociamos a sectores como Estados Unidos, Europa o Asia, que ya afecta directamente distintas organizaciones de Latinoamérica. Se suma un poco a todo el concepto de transformación digital y creo que en el comienzo se dijo algo muy cierto. La transformación digital no es nada sin las personas y sin una mirada objetiva de la estrategia de la organización. Esa estrategia muchas veces, lamentablemente, olvida lo que es seguridad. ¿Okay? Se toma como un componente a veces dado por hecho de que cualquier tecnología es segura cuando en la realidad no es tan así. Y hemos visto muchos ejemplos desde que organizaciones no toman esto en consideración, hay un ataque y luego vemos que nacen los presupuestos, empieza a haber todo un movimiento dentro de la organización y dentro del ecosistema local, tomando, digamos, ciberseguridad, digamos, de forma más seria. Nosotros creemos que hoy día tecnología es una constante, es un ciclo evolutivo que va en continuo, digamos, cambio, en continuo crecimiento y seguridad va de la mano con todo esto y por eso es que hoy día, por ejemplo, temas como nube y ciberseguridad dejaron de ser una tendencia. Hoy día es una realidad y quien no tome esto en consideración, lamentablemente se está exponiendo a un ecosistema, a un, digamos, escenario actual que cada vez es más complejo y que cada vez, lamentablemente, es más inseguro. Muy bien. Alguna repregunta en el tema esto de seguridad. Cuando veíamos la infografía del inicio y también para después la intervención de Aileen,
y cómo ha crecido el e-commerce a nivel global y sobre todo en el país. Obviamente cuando hay transacciones que tienen que ver con cuestiones económicas, hay más tentación para provocar estos delitos y esta vulnerabilidad. Fuera de ese tipo de transacciones claramente financieras, económicas, ¿dónde hoy las compañías cuando buscan hacer nuevos negocios pueden tener mayor vulnerabilidad? Creo que fuera del tema financiero, que por razones obvias es un atractivo para alguien, digamos, que busque, digamos, robar dinero, están los datos personales. Y hemos visto cada vez no solamente instituciones privadas, sino que instituciones gubernamentales que, digamos, son víctimas de ataques en donde se toman los datos de las personas y esos datos son quizás repartidos donde sea. Entonces, hoy en día es cada vez más la tendencia de los distintos gobiernos latinoamericanos a generar leyes de protecciones de datos. Creo que hoy día estamos un poco en un paso inicial, todavía no llegamos ahí, no estamos al nivel, por ejemplo, de los europeos. Para muchos, no sé si conocen la GDPR, es la norma de protección de datos de los ciudadanos de la Comunidad Europea. Y para no hacer la historia muy larga, básicamente el no cumplir con esa ley son sanciones muy severas. O sea, hay compañías que probablemente todos conocemos, de las grandes americanas que han pagado sumas de dinero gigantescas por no cumplir con la normativa de protección de datos. Entonces, creo que ahí hoy en día también está un gran foco en donde tenemos que preocuparnos en un futuro de poder proteger esos datos de todos los ciudadanos, digamos, de cada uno de los países de la región. Muy bien, muchas gracias. Ahí también hay un componente no tecnológico que es la cultura de organización de cuidar esos datos, ¿verdad? Bueno, y conectado con esto, blockchain, Aileen, blockchain nos ha mostrado muchas soluciones, sobre todo en las cripto, para proteger estas transacciones. Pero, ¿qué nos puedes contar de otras industrias, otros sectores que tengan potencialidad de usar la solución que trae blockchain? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a participar. La verdad que blockchain hoy tiene un sinfín de casos aún no explotados y que implementarlos traería solución a problemáticas actuales de una forma mucho más innovadora y seguro mucho más disruptiva. De hecho, bueno, tengo un ejemplo ahora de la protección de datos que también lo voy a contar un poquito más adelante. Para muchos, Bitcoin sigue siendo sinónimo de blockchain y blockchain de Bitcoin y de otras criptomonedas, porque fue sin duda el primer caso de aplicación de blockchain que representa el intercambio de valor entre dos partes y es el caso más usado en Latinoamérica por el contexto socioeconómico en el que vivimos, pero no es el único caso, ¿sí? Blockchain es una base de datos descentralizada, súper robusta, confiable, inmutable, que permite a las organizaciones y a los negocios pensar los procesos desde otro lugar, transformarlos, buscar innovación para aportar sobre todo trazabilidad, transparencia, eficiencia y diría que automatización. Y de hecho, bueno, tiene conexión con otras grandes tecnologías como inteligencia artificial, ¿no? Nosotros hemos implementado casos en el mundo sobre supply chain, transformando procesos de control y seguimiento de procesos de producción y exportación de productos orgánicos, por ejemplo, diferentes formas y modelos de financiamiento como el crowdfunding, diferentes formas de inclusión financiera que tienen que ver con crear identidad a personas que hoy están trabajando en la informalidad y que requieren ingresar a un sistema financiero pero no pueden acceder al sistema tradicional. Blockchain tiene soluciones para eso. También hubo mucha disrupción en el mundo de bienes raíces donde se le permite a los usuarios comprar fracciones, invertir fracciones de un inmueble que están tokenizados y en eso también como acercar las inversiones a mayor cantidad de personas, ¿no? Pero estos son solo algunos ejemplos en algunas industrias. Si yo tuviera que elegir como dos grandes tópicos sobre los cuales creo que viene habiendo mucha innovación y que va a continuar en ese eje, diría que uno es la identidad digital, que tiene que ver con los datos personales, y otro tiene que ver con el ownership. La identidad digital propone un esquema en donde cada uno es dueño de sus datos. Como vimos, es un problema de la seguridad en un montón de industrias y en un montón de campos. Pero bueno, blockchain tiene una propuesta en torno a la identidad digital, donde cada uno es dueño, por ejemplo, de su pasaporte digital, de su información educativa, de su información de salud, de sus títulos de propiedad.
y cómo el ser dueño de toda esta información y decidir con quién compartirlos, en dónde compartirlos, el hecho que no estén solamente en una sola base de datos, sino que estén distribuidos en diferentes lugares, también lo hace mucho más seguro. Abre una infinidad de aplicaciones y negocios en torno a esto. Si además, yendo más por el lado del ownership, hoy el tener y poder probar ownership de ciertas cosas tomó muchísima relevancia. La posibilidad de interconectar cosas y personas, como por ejemplo lo que tiene que ver con reputación, identidad y marketplace, poder vender activos digitales que representan cosas en el mundo físico, tomó otra relevancia. Creo que hoy ahí tenemos en los negocios una oportunidad de ir a buscar y capturar nuevas fuentes de revenue, ¿no? Y un poco todos nosotros siempre estamos pensando en eso. Las nuevas generaciones además nos challengean en entender cuáles van a ser las nuevas interacciones. Deben haber escuchado, bueno, Metaverse, NFTs y Web3 están hoy en bocas de todos y usan estos conceptos, ¿no? De identidad, de ownership y blockchain como infraestructura de base. Así que creo que vamos a tener para los próximos años mucho para trabajar y transformar en todas las organizaciones. Muchas gracias. Ya vamos a hacer otra ronda con alguna pregunta más general. Ahora le toca el turno a Laura. Laura en FAN, la Fundación Argentina de Nanotecnología. Obviamente por la temática tienen un ADN innovador por naturaleza, digamos, y creo que eso se capitaliza y se materializa en una incubadora de startups. Contanos, incluso una curiosidad personal, con ejemplos de soluciones que están explorando los incubados, qué es la nanotecnología y la nanobiotecnología. Ok, bueno, buenos días a todos y todas. Me toca una tarea compleja porque tengo que contarles qué es la nanotecnología en 2 minutos, pero algo muy, muy importante de la nanotecnología es que son esas herramientas y esos conocimientos que nos permiten dominar los materiales en un tamaño muy chiquito, tan chiquito que es como si ustedes tomaran 1 milímetro de la regla, ¿sí?, la que usamos en el colegio, y la dividieran por 1.000.000 de partes iguales. O sea, es tan chiquitito que a los ojos no se ve y que con los microscopios convencionales tampoco. Necesitamos tecnologías mucho más potentes para poder ver lo que hacemos. Y en ese ver lo que hacemos está el controlar esas partículas tan chiquitas, porque se imaginarán que es algo bastante inestable. Pero en esa inestabilidad encontramos propiedades nuevas, ¿sí? Como por ejemplo que el oro cambia de color. No es dorado, sino que puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde, según el tamaño de esa partícula. Dicho esto, después tengo que decir algo de la biotecnología. Y la biotecnología moderna, como la llamamos, es el uso de organismos vivos, por ejemplo una bacteria, que modificada o no puede ayudarnos a producir algo diferente. Ejemplo, tomamos una bacteria, le damos de comer un alimento determinado y lo que devuelve o lo que excreta es un polímero que es idéntico, o sea, un plástico idéntico a los derivados de hidrocarburos, ¿sí? O sea, estamos tomando de una fuente renovable o biológica generando un producto final que es igual al de otra fuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se combina esto? Bueno, creo que todos y todas acá hemos tenido la suerte o la mala suerte de conocer a alguien que haya hecho algún test de COVID, por ejemplo, o algún test de embarazo. Eso siempre es una buena noticia. Bueno, en esos tests hay pequeñas partículas, tanto nanopartículas, ¿sí?, que son las que hacen aparecer esas 2 rayitas después, como partículas derivadas de la biotecnología, que son las cosas las manitos que nos permiten agarrar lo que nos interesa. En el caso del test de embarazo, las hormonas femeninas que determinan el embarazo, y en el caso del COVID, el pedacito de virus que está dando vueltas por nuestro cuerpo. Entonces, en esta conjunción, que creo que ese es el punto principal, esto que venían hablando, las tecnologías en sí solas habilitan, son tecnologías de propósito general, es decir, permiten desarrollar nuevos productos, pero siempre responden a algún modelo de negocios. Y acá cómo aparecen las TICs, porque estamos en un entorno que todos vienen hablando de datos, y es muy interesante pensar cómo esas empresas que fabrican estos tests, lo que venden en realidad es información, ¿sí? Información que después pertenece a una historia clínica, información en base a la cual un médico toma decisiones. Dicen que el 75% de las decisiones médicas están relacionadas con los resultados de los análisis clínicos, ¿sí? Y para traerles también un link con otro caso incubado en la Fundación, en relación a esto, a blockchain, a datos, traje algo
que creo que es lo que la nanotecnología ofrece al mundo de los datos, que es la interfaz física. O sea, yo si les cuento acá, esto es una impresión, es un circuito electrónico, ¿sí? Un circuito en 2 dimensiones, en un papel flexible con tintas de nanoplata, ¿sí? Que esas tintas lo que permiten es que los dispositivos que se utilizan para transmitir datos, ¿sí? Tomados de sensores, lleguen a esa red o a ese satélite que luego lo va a depositar en una base de blockchain. ¿Y por qué es importante? Porque esto permite miniaturizar dispositivos que hoy tienen otras dimensiones. Permiten, por ejemplo, a una empresa que está incubada en la FAM, que desarrolla sensores para silos, ¿sí? Para detectar la calidad del grano. Habíamos hablado al principio también de la importancia del cuidado de los alimentos. Estos sensores instalados en los silos bolsa permiten que se sepa la calidad del grano, su temperatura, su humedad. ¿Y por qué es importante? Porque con esta tecnología, esta empresa lo que está haciendo es miniaturizar su dispositivo, que hoy tiene una forma de jabalina, a un dispositivo de este tamaño, y hasta incluso están pensando en incluirlos en el momento de la fabricación del silo bolsa, de forma tal que no dependa de la habilidad después de la persona que lo va a colocar, sino que esa transmisión esté garantizada. Se pueden imprimir antenas, se pueden imprimir circuitos completos e incluso se está utilizando hoy para mejorar la velocidad de recarga de las baterías, que también hablábamos hace un ratito, relacionadas a la movilidad sustentable. Así que, bueno, esos son algunos casos del potencial que hay cuando confluyen, cuando convergen estas tecnologías nano, bio y obviamente las tecnologías de la información. Buenísimo. Bueno, Laura, nos has abierto todo un mundo que lo vivimos a diario, pero que no sabemos lo que hay por detrás. Para cerrar, tenemos poco tiempo, hacemos un ping-pong breve con cada uno de ustedes. ¿Alguna contribución, alguna idea en relación a lo que proponía Pablo al inicio, esto de tecnologías y negocios como un puente? Y me gustaría pensar no en las competencias individuales de nuestros colaboradores, sino más las competencias organizacionales, de cultura. ¿Qué requiere una empresa? ¿Qué le piden a ustedes a un cliente con el cual interactúan en términos de tecnología? En cuanto a mindset estratégico sobre las tecnologías. ¿Qué predisposición esperan que tengan? ¿Cómo es el diálogo que ustedes requieren que esos interlocutores manejen para que realmente la tecnología sea una palanca para la innovación? Yo mencionaba antes 2 palabras que era coraje y esas ganas o la curiosidad. Creo que lo que típicamente siempre se habló es decir el no tenerle miedo al fracaso. Yo creo que eso es algo que me parece que está bien que el ser humano le tenga cierto miedo al fracaso. Ahora, para realmente poder fracasar hay que tener coraje para ir a buscar ese fracaso. ¿Y por qué digo lo de esa curiosidad? Porque ante el fracaso es ver cómo realmente eso nos motiva para seguir por un poquito más. Entonces, cuando hablábamos de cómo usar esta tecnología o estos cambios tecnológicos para transformar el negocio actual, yo creo que claramente esas son 2 capacidades que como organización o las organizaciones deberían desarrollar. ¿Quién las tiene que desarrollar? Porque uno a veces también dice, bueno, tal organización tiene que desarrollar esta capacidad. La gente. El cambio no sucede porque mágicamente alguien diga, ahora se hace de tal otra forma, sino que realmente sucede cuando la gente opera naturalmente bajo determinada modalidad porque realmente se animó a encarar ese camino. Así que yo creo que claramente trabajar esas 2 capacidades en la gente son críticas. Muchas gracias. No hay un orden acá, el que quiera... Okay. Bueno, sigo yo. Desde el punto de vista de seguridad, que es un tema siempre complejo en la sociedad, creo que el mensaje que nosotros siempre tratamos de llevar, que esto al final es una tarea colaborativa. La seguridad es cierto que se entiende a veces como un cliché, que es responsabilidad de todos, pero en realidad es muy cierto. La seguridad depende desde el liderazgo de una empresa hasta todos los colaboradores tienen que ser parte de eso, tienen que entender que básicamente todo lo que yo hago tiene que ser seguro y va a cumplir el propósito por el cual fue diseñado. Entonces, si yo creo que no es parte de mi rol el ser seguro digitalmente, hoy día personalmente creo que es un error. O sea, somos todos responsables. Y lo que me gustaría ver en un futuro es cómo también después empieza a colaborar la industria junto con, por ejemplo, entidades gubernamentales. Cómo hacemos que básicamente todo el ecosistema completo sea más seguro, porque finalmente todos ganan de eso. O sea, el Estado obviamente se fortalece, por ejemplo, recolecta más impuestos del hecho que las empresas empiecen a crecer y las empresas obviamente
pueden acelerar digitalmente sus negocios de forma mucho más rápida y a su vez ser más competitivas a nivel, ya ni siquiera regional, sino que creo que a nivel global. Y hay una empresa a mí que personalmente siempre es una de las que abro y la verdad que me enorgullezco, siento que no es chilena, pero que es Mercado Libre. La verdad, Mercado Libre siento que ha cambiado el paradigma de cómo hacer las cosas y creo que es un gran referente que todos deberían enorgullecerse, digamos, de ser un unicornio tan conocido, digamos, que haya sido fundado en Argentina. Gracias, Luis. Tenemos un minutito Sí. más. Desde nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes y nos sentamos a hablar de blockchain, lo primero que les pedimos es que no usen la palabra blockchain, o sea, que no piensen en la tecnología, sino que, y creo que me parece que es lo más importante para las organizaciones, pensar en las oportunidades de mejora y pensar en dónde hay revenue que hoy no estamos captando, que se lo están llevando como otros, ¿no? Otras instituciones, otras organizaciones, otras ideas, y ver qué problemas solucionan de la organización. Y a partir de ahí nosotros, bueno, proponer qué hace la tecnología como facilitador siempre, pero no que sea como lo que lidera la charla, ¿no? Sino como de fondo. Bueno, en mi caso, por la experiencia y para complementar lo que comentaron, creo que uno de los ejemplos perfectos es esto, ¿no? Como somos especialistas en una tecnología, pero confiemos en lo otro, exploremos lo diferente, ¿no? Lo que creo que por ahí no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero de pronto en esas combinaciones aparecen las grandes oportunidades de negocios. Y también confiar en el otro significa esto, entrar en ecosistemas distintos. En el caso de WeAgro, este caso de los hilos que contaba, se acercaron a la FAN y de nanotecnología no tenían mucho, pero entraron en un entorno en el cual hoy dicen, estamos enamorados de la FAN, queremos seguir acá, y ese es un espacio que promueve a su vez el Estado, que tiene esa posibilidad de contener en ese valle de la muerte a todas estas empresas que están validando sus modelos de negocios, así que creo que esa asociación público-privada, esa exploración de tecnologías que no son la mía, de campos que no son los propios, creo que vienen a sumar muchísimo. Y la apertura de las empresas más maduras hacia la innovación abierta, aprovechar la energía de las startups y los jóvenes de la tecnología. Bueno, hemos llegado al tiempo, creo que respetuosamente les agradecemos con un aplauso y los comprometemos a que en el coffee sigamos conversando.